Sean todos bienvenidos. Bueno, tantito de pie. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios antes de tomar asiento. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias te damos, amado Dios, por este tiempo, Señor. Toda la gloria sea para ti, Señor. Toda la alabanza, la adoración por siempre a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias te damos, amado Dios, por este tiempo, Señor. Pedimos, Señor, que tu palabra se haga vida en nuestros corazones, que tu palabra, Señor, dé fruto en nuestras vidas, amado Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues toma tu lugar. Pues vamos a dar paso a la palabra de Dios. Es un día importante, un día en el que todas las familias, ¿verdad?, se reúnen para tener un tiempo de convivencia. Y en muchas familias, bueno, ocupan este día pues para alcoholizarse, ¿verdad? Luego termina en pleito la cena y tantas cosas que nosotros conocemos muy bien de todo eso porque hemos estado ahí. Pero hoy, ¿verdad?, conocemos al Señor. Y hoy nosotros nos reunimos y nos gozamos en este día para celebrar el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Pero quiero decirte que el festejar el nacimiento de Jesús no es algo que esté en las Escrituras. Bueno, sí, el nacimiento habla, pero no que sea exactamente, ¿verdad?, en esta fecha. Pero tanto se ha hecho énfasis en esto que nosotros tomamos como pretexto. Es un buen pretexto para celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un buen pretexto para exaltar al Rey. Y hoy vamos a meditar precisamente en ese nacimiento, en esa promesa que Dios había dado. Fíjate que es importante que puedas entender que Dios ha dado promesa a tu vida. Que tú estás aquí porque fue el plan y propósito de Dios, que tú no fuiste un accidente, que tú naciste porque a Dios le plació que tú nacieras y Dios quiere deleitarse en que tú seas una bendición y que recibas la bendición de Dios. Y vamos a ver en las Escrituras que cuando el plan y propósito de Dios se cumple, cuando Dios cumple sus promesas, Dios se deleita, los ángeles se gozan. Y precisamente he titulado a esta predicación El nacimiento de un rey. Fíjate, el nacimiento de un rey. Pero quiero que entiendas bien esto, porque el Señor había diseñado, había planeado, en su corazón estaba que viniera ese rey. Pero fíjate, vamos allá a las Escrituras. Estaba viendo precisamente el Apocalipsis. Ahorita que estábamos en alabanza, el Señor me daba este texto de Apocalipsis, capítulo 1, ¿verdad? No lo tengo anotado, pero precisamente leía ese texto de Apocalipsis capítulo 1. Vamos al versículo 6. Amén. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 1:6. ¿Ya estás ahí? Amén. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice la Escritura que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Pero hoy quiero compartirte del nacimiento de un rey. Pero este no es cualquier rey. Este es el Rey de Reyes y del Señor de Señores. Es un rey importante. Y quiero decirte que el Señor te ha dado el título de rey. Pero Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjate que la Escritura hablaba acerca de este nacimiento. Unos 800, 700 años antes de que tuviera cumplimiento esta palabra, el Señor ya nos lo había dicho. El Señor había dicho al profeta Isaías que vendría el nacimiento de este niño. Que iba a nacer este niño. Jesús ahora no es un niño. Jesús ahora está a la diestra del Padre, dice la Escritura, lleno de majestad, de gloria, de poder. Pero fíjate ahí lo que nos dice Isaías. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6. Esto se escribió, bueno, unos 700, 800 años antes de su cumplimiento. Pero fíjate, hoy tú te puedes deleitar en el cumplimiento. Isaías, cuando lo escribió, él no sabía que iba a suceder, pero hoy tú ya sabes que tuvo cumplimiento esa palabra. Tú ya sabes que esa palabra se cumplió y que lo que Dios ha dicho se cumple, porque Dios no es hombre para que mienta. Y aquí vemos que tuvo su cumplimiento. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido,
Fíjate, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjate los títulos del Señor Jesús. Quiero que los volvamos a nombrar así, pero todos. Dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjate los títulos de mi Señor. Esos son los títulos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Me encanta saber que no son nombres nada más como ponerle un nombre, sino que detrás de cada uno de los títulos hay una esperanza para tu vida. Él es admirable consejero. ¿Necesitas consejo? Dios es admirable consejero. Dios fuerte, Padre eterno. Tal vez tu padre te desechó. Tal vez tu padre te aborreció. Tal vez tu padre no te amó. Tal vez tu padre se equivocó. Pero Él es Padre eterno. Dice, y príncipe de paz. Necesitas la paz de Dios. Él es príncipe de paz. Y bueno, tienes que sumergirte en el nombre de Jesús. Y ahí Isaías nos estaba hablando de todo esto, que es una esperanza para cada uno de nosotros. Hoy caminamos por la vida sin esperanza, con la cabeza agachada, vamos tristes. No, tú tienes un Dios, dice la Escritura, que es todopoderoso y puedes confiar en Él. Y fíjate, vamos a ver todavía lo que es, y el Señor le reveló a Isaías. Vamos ahí mismo, ahí en Isaías, vamos al capítulo 7. Isaías 7:14. Ya sabemos acerca de este niño, ya sabemos que iba a venir este niño, ¿verdad? Con estos títulos, pero ahí en Isaías 7:14 nos dice la Escritura, dice, por tanto, ¿sí? El Señor mismo, Dios mismo, dice, les dará una señal. O sea, habrá una señal acerca del nacimiento de este niño. Dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Vamos a ver esta parte de la Escritura. Isaías escribió esto, nos dejó en la palabra, pero él no lo vio. Él no vio el cumplimiento. Él no vio lo que tú y yo ya vimos, lo que tú y yo ya sabemos. Él solamente escribió que esto iba a suceder. Y hoy nosotros podemos gozarnos de que esto tiene cumplimiento, de que Dios cumplió su palabra, que Dios cumplió sus promesas. He aquí, verán la señal, una virgen concebirá y dará luz a un hijo. Una virgen. Y esto pareciera, si lo ves así de una forma, de una lectura normal, no tiene trascendencia. Pero si entiendes el mensaje, que Dios esto ya lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara todo, Él ya había planeado una salvación. Él conoce el corazón del hombre, Él conoce lo que puede pensar el hombre, y sabía que el hombre podía fallar, y Él ya tenía precisamente a este rey. Esto también lo podemos ver en las Escrituras, ¿verdad? Ahí en Proverbios 8:23 dice la palabra de Dios, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. O sea que desde antes de la creación, Dios ya tenía a ese rey. Dios ya sabía que el hombre podía fallar, y Él sabía que estaba Jesús para salvarnos. Entonces llénate de gozo. Dios siempre ha querido que tengamos esa comunión con Él. Dios siempre ha querido que nos deleitemos en Él. Dios siempre ha buscado tu corazón. Y vamos a ver otra de las profecías también que el Señor había dicho, ¿verdad? Y que tenía que tener su cumplimiento. El Señor Jesucristo cumplió más de 300 profecías. Ahí te das cuenta de que Él es, que ahorita aunque vengan y te presenten a otro Dios, ¿verdad? No cumple ni una profecía. El Señor Jesucristo cumplió más de 300 profecías. Tan solo el día de su muerte cumplió 30 profecías. O sea, para que no estés buscando más, para que no estés queriendo justificar tus actos,
Ahí tienes toda la revelación. Y escudriña la palabra, estúdiala para que puedas ver que ahí está toda la revelación, para que puedas vivir como Dios quiere que vivas. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ver este profeta, vamos a ver al profeta Miqueas. Capítulo 5, versículo 2. Cuando estés ahí, dices amén. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice la palabra de Dios: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si Miqueas ya había escrito que Jesús tenía que nacer, ¿en dónde? En Belén, ¿verdad? No nació ahí solamente por accidente, nació porque ya estaba escrito. Se tenía que cumplir todo lo que el Señor había dicho. El lugar de Belén, Belén significa casa de pan. Y Jesús es el pan de vida, ¿verdad? Entonces vemos en las Escrituras el cumplimiento de la palabra, que este rey tenía que nacer, que no era cualquier rey, que era el Rey de reyes y Señor de señores. Y por tanto, había señales de cómo identificarlo, cómo saber que Él es el esperado. Y vamos a la palabra de Dios. Bueno, se cumplió todo esto para saber que el rey ha nacido. Y vamos allá a la palabra de Dios, precisamente ahí a Mateo, capítulo 1. El Evangelio de Mateo, capítulo 1. Versículo 18. Amén. ¿Ya estamos ahí? Amén. ¿Te das cuenta que iba a nacer el rey? Que ya estaba escrito, que Dios tenía el momento preciso para que él naciera. Y vamos a ver que todo lo que Dios tiene que mover para que se cumpla lo que Él ha dicho. Y que en tu vida hay promesa de parte de Dios. Y que Dios va a mover lo que tenga que mover, pero se va a cumplir lo que Dios ha dicho. Dice la Escritura, porque nada hay imposible para Dios. Tienes que creer la palabra de Dios. Fíjate, dice ahí en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Está escribiendo Mateo, ¿verdad? Él está diciendo, lo que yo sé, lo que a mí me consta, es que el nacimiento del Señor Jesucristo fue así. Y dice la palabra de Dios, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. O sea, estaban comprometidos en matrimonio. María y José estaban comprometidos en matrimonio. Esto era lo más normal. Esto era lo que a Dios le agradaba. Ellos cumplían con el propósito de Dios. Ellos vivían una vida común y corriente, una vida de entrega al Señor. Como judíos, ellos servían al Señor y estaban comprometidos. Ellos estaban viviendo en el orden de Dios. María amaba al Señor. José, nos dice la Escritura que era un hombre que amaba a Dios. Y esta familia estaba caminando en el orden de Dios. Iban a formar apenas una familia. Pero le estaban haciendo cosas que pareciera que es cualquier cosa. El Señor estableció concebido del Espíritu Santo. O sea, se entiende aquí la palabra de Dios que antes de todo esto María estaba embarazada. Antes del día de la boda. Pero no tenía que ver nada aquí José, sino esto era obra del Espíritu Santo. Y tienes que entender por qué el Señor nos deja aquí su palabra. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo? Porque tú, si has nacido de nuevo, tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti. Y esto, es el poder de Dios sobre María. María quedó encinta, quedó embarazada, pero esto era obra del Espíritu Santo, está bajo el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver ahí en la palabra de Dios, dice el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla,
quiso dejarla secretamente. Esta palabra justo no es que estuviera la justicia de Dios. Esta palabra justo es que él era recto, que él era un hombre íntegro, que era un hombre transparente. Y nosotros lo leemos así tan sencillo, pero tienes que profundizar en la palabra de Dios. José era un varón, era un hombre, como cualquiera. Y él, cuando se da cuenta de esta situación, dice que él quiso dejarla secretamente. Él amaba a María. Él se había comprometido con ella. Él quería que ella fuera su esposa. Él quería que ella compartiera con él su vida. Pero ahora resulta que María está embarazada. Y ella le dice que es obra del Espíritu Santo. Para José no era fácil. Para cualquier hombre, por muy espiritual que sea, ¿verdad? No puede aceptar. No, ¿cómo que del Espíritu Santo? No me vengas con eso. ¿Sí? José era un hombre justo. José, imagínate que hubiera sido un hombre de la época de nuestros días. No, a ver, vamos a ver. A mí háblame claro. Y ahí le dan unos jalones de cabellos y... ¿verdad? Porque hoy, las relaciones de nuestros días, ¿cómo son? ¿Verdad? Los noviazgos de nuestros días, ¿cómo son? Pareciera que son dueños, cuando no han hecho un compromiso delante de Dios. No se ha hecho un compromiso delante de Dios. No se ha orado precisamente para que Dios bendiga esa relación. Y a veces nos sentimos, o bueno, no nos sentimos, los noviazgos de ahora, ¿verdad? Se sienten dueños de las personas, para revisar celulares, para querer hacer todo sobre su vida, para manipular la vida de las personas. José era un hombre íntegro, su corazón estaba en la voluntad de Dios, pero él no aceptaba lo que María le decía. Él la amaba, pero decía, esto no puede ser, ¿verdad? María ha sido una mujer a la que amo, es una mujer importante en mi vida, pero no caminó rectamente. Y él decide en ese momento dejarla, pero quiere dejarla secretamente, no la quiere dejar avergonzada. Para ese tiempo, la ley marcaba que una mujer que saliera embarazada fuera del matrimonio, tenía que ser lapidada, tenía que morir apedreada. María, esa jovencita, fíjate, tremendo paquete que se avienta de la chavita, no sabía ni a lo que se estaba enfrentando. O sea, iba a perder al amor de su vida. No sé cuánto tiempo María pudo orar para enamorarse de José. Pero ahora el Señor parece que está en contra de ella al pedirle que sea la madre del Salvador. Y ahora José la podía dejar. Ella podía morir apedreada. María, ella podía ser desacreditada. Podía quedar avergonzada. Pero hay algo que tienes que tener presente siempre, es que Dios nunca te va a dejar avergonzado. Si tú caminas en los caminos de Dios, aunque pareciera que todo se desvanece, Dios nunca te va a dejar avergonzado. Y aquí vemos a María que toma el paquete, vemos a María, ¿verdad?, que acepta la voluntad de Dios, y José dice, yo no camino con María, yo no se la creo, yo no se la compro. Dice ahí en el 19, nuevamente dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es un hombre justo, un varón que verdaderamente amaba a su novia. Ella decidió mal, pero yo no soy quien para juzgarla. Yo me hago a un lado, que ella viva su vida. Pero imagínate cómo estaría el corazón de José. Ya estaba comprometido. Ya seguramente la familia de José sabía que se iba a casar, que amaba a María, los amigos, y ahora tenía que dejarla secretamente. ¿Y cuándo es la boda? Pues no va a haber boda. ¿Cómo que no hay boda? Pues no, me engañó. Y me mintió, y todavía le echa la culpa al Espíritu Santo. No. ¿Puedes imaginarte el corazón de José? ¿Puedes sentir el corazón de este varón enamorado, un varón que hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios, que había encontrado a su ayuda idónea, y de repente sale con todo esto? Su corazón se tuvo que ser lastimado, su corazón se tuvo que desquebrajar ahí en ese momento, su corazón
tenía que sentir dolor. ¿Cómo era posible que había llegado a todo esto? ¿Verdad que cuando leíamos al profeta Isaías, qué padre que iban a ser ese niño, qué padre que iban a ser de una mujer virgen? Pero José decía, qué dolor vivir todas estas situaciones. Y cuando no lo sabía, y María también, perdiendo el amor de su vida por hacer la voluntad de Dios. Pero aquí podemos ver que verdaderamente cuando amas a Dios, tienes que despojarte de todo. De todo. Precisamente estamos en un tiempo, en una semana que hemos estado hablando de misiones. Y tenemos un varón que siente el llamado de Dios a las misiones. Y que dice, yo siento que Dios me está llamando a las misiones. Hemos estado orando, lo hemos estado poniendo en las manos de Dios. Y pues hemos estado también recibiendo respuesta. Y imagínate, despojarse, o sea, de la comodidad. No hay como quedarse, pues aquí me quedo en la casa de restauración, y aquí le sirvo y ya. Pero irse a un lugar donde no hay comodidad, donde te pueden ver con desprecio, con rechazo, porque conoces a Jesús. Y esto es el amor a Dios. Y seguimos orando, y pido que sigan orando por Él. Al final lo vamos a hacer, pero quiero que lo sigamos haciendo. Entonces fíjate, María sabía a lo que se estaba enfrentando. María amaba al Señor, amaba a Dios, y decía, aunque me rechace José, aunque venga todo esto, ¿verdad? María no se pudo hacer un drama. No, por favor, José, no, renuncio a Jesús. No, ella aceptó la voluntad. Nos dice la palabra de Dios ahí en Lucas. Dice María, digo, yo soy la esclava del Señor. María diciendo, esa chavita, esa jovencita, dice, yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí conforme a su voluntad, conforme a su palabra, conforme a lo que Él diga, está bien. Mi vida le pertenece. Y ese es el sentir de cada uno de nosotros cuando le dijimos a Jesús, tú eres mi Señor. Es conmigo lo que tú quieras. Mi vida te pertenece. Esto es algo que nosotros deberíamos de vivir. Pero fíjate ahí en la palabra de Dios, vamos a ir al versículo siguiente, versículo 20. Dice, y pensando él en esto, porque pues tenía que estar pensando, y no creo que de una forma muy sana, yo creo que se le salían las lágrimas, yo creo que lloraba, yo creo que de momento se preguntaba, ¿por qué, María? ¿Por qué me fallaste? ¿Verdad? Dice, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños. Fíjate. Tal vez ya ni podía dormir, ¿no? Tal vez ya tenía hasta falta de apetito. Dice, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Fíjate esta palabra, hijo de David. Es importante en las escrituras que tú lo puedas entender. Le dice hijo de David, porque las escrituras decían que el Mesías tenía que nacer del linaje de David. José, tú eres del linaje de David. O sea, le tenía que aclarar para que él pudiera entender todo el mensaje de Dios. Dios va a hablar a tu vida y te va a revelar toda la verdad de lo que Él quiere para ti. Dice, le dijo, José, hijo de David, no temas, no tengas temor. Recibir a María, y esta es tuya, estoy de acuerdo contigo. Esta sí es tuya, esta es tuya, pertenece. Muchas de las veces nos queremos adelantar también al propósito de Dios, ¿verdad? En el noviazgo. Es que yo la quiero así, pero no sabe hacer de comer, pero así la quiero. Pero no sabe lavar, pero así la quiero. Yo le enseño. Y la quieres así, a la fuerza. Quiero decirte que muchas de las veces no está en la voluntad de Dios. Pero cuando te casas, dice el Señor, ya está en mi voluntad. Ahora ya está en mi voluntad. No en mi voluntad perfecta, en mi voluntad permisiva.
y ahora cumples con lo que te has comprometido. Fíjate, es importante, pero aquí a José le está diciendo, tú, mujer, esta es para ti, esta es la tuya. Entonces, fíjate ahí la escritura, eso fue en sueños, pero tuvo que haber sido algo que inquietó a José demasiado. Dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, María no te ha engañado, María no te ha faltado, María es una mujer íntegra, María es una mujer obediente, tan obediente que le he encargado esto. Lo que en ella hay es del Espíritu Santo. Entonces, imagínate cuando José se despierta, cuando José ve reflexiona lo que el ángel le ha dicho, ¿cómo habrá estado su corazón? Gracias, Señor, gracias. Gracias, yo sabía que no me podía fallar, yo sabía que en ella había integridad, yo sabía que estaba en tu propósito, yo sabía que estaba en ti. Tenía que descansar. ¿Y qué crees que sería lo primero que haría? Desayunaría lo que no había comido, ¿verdad? Estaría viendo la televisión. ¿Qué crees que sería lo primero que haría? Fue a comprar el periódico, fue a platicarle a sus padres. Pues seguramente, ¿qué crees que haría? Pues a correr a ver a la María, ¿verdad? Pues era su amada, era con la que se había comprometido. Estaba gozoso porque ahora recibía una revelación, pero no cualquier revelación, sino de parte de Dios. Esta es tu mujer y no te ha fallado. Lo que en ella hay es del Espíritu Santo. Qué padre, qué bonito. Muchas de las veces vas a ser criticado, vas a ser señalado por estar en los caminos de Dios. Muchas de las veces vas a ser blasfemado, vas a ser insultado, vas a ser pisoteado. Pero algo que te tengo que decir es que ya no te defiendas. María no se defendió. María no fue a reclamar. María no fue a llamar a nadie. María aguantó. Y Dios te va a defender. Él va a ser tu defensor. Y Él va a tratar las cosas y las va a sacar a la luz para que vean que fuiste solamente un objeto de crítica, ¿verdad? De maltrato. Pero Dios va a poner todo en orden. No te corresponde a ti defenderte. María no se defendió. Y aquí vemos, ¿verdad?, a Dios diciéndole a José, no temas, esta es tu mujer. Seguramente, ¿verdad?, José tuvo que correr e irle a pedir perdón por sus malos pensamientos, porque era un hombre justo, un hombre íntegro. Y ahora vemos, ¿verdad?, que él tenía que tener paz, él tenía que tener descanso en María. Dice la palabra de Dios, versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Aquí le estás diciendo que tiene que poner el nombre a José. Tú le vas a poner el nombre, y tú tienes el honor como varón, como padre de familia, le dice, de ponerle el nombre. Tú le vas a dar el nombre, tú le vas a dar la autoridad, porque eres su padre, vas a ser su padre terrenal. Fíjate, para que sientas que eres parte de este ministerio, para que sientas que eres parte de lo que Dios está haciendo. Y no, pues aquí ya José ya estaba más emocionado que nada, ¿verdad? Sabiendo, ¿verdad?, lo que el Señor había decidido. Dice, y llamará su nombre Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pues vemos a María, ella va a tener el hijo, pero José es el que iba a dar el título. Porque su nombre, bueno, significa que Él salvará al pueblo, que Él salvará a la humanidad de sus pecados. Cuando nosotros decimos Jesús, estoy diciendo que Él es mi Salvador. Que Él te salva de todo pecado, que Él te salva. Y ahora entiendes que Él es Rey, pero Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Y vamos allá a la palabra de Dios, siguiente versículo, dice 22. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho
por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo. Fíjate, dice, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor. Toda la escritura es la palabra de Dios. Y ahí está el cumplimiento de la palabra de Dios. Hay cosas que se tienen que cumplir todavía. Pero todo eso aconteció para que se cumpliera lo que Dios había establecido. 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Y hoy hay cosas que se tienen que cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta. Y se va a cumplir la palabra de Dios. Versículo 23. ¿Qué había dicho el profeta? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sabes por qué Isaías decía que el nombre del niño era Emanuel? Porque la traducción es Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Dios se había hecho carne, Dios se había hecho hombre, Dios se había hecho humano para estar entre nosotros. Y tal vez tú puedas pensar y sentir muchas de las veces que nadie te entiende, que ni Dios te entiende, que Dios no sabe lo que tú pasas, es que tú pasas tantas tentaciones. Vamos ahí a la palabra de Dios para ver si es que es así. Vamos al libro de Hebreos. Al libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4:15. ¿Estamos ahí? Amén. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse ¿de qué? De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor sabe lo que es la lucha. Él se hizo hombre y sentía como tú, sentía como yo. Él se hizo hombre y pasó tentaciones y fue tentado como tú, como yo. A veces creemos que Él no puede entendernos, pero nos entiende perfectamente, porque Él fue hombre. Porque Él sintió lo que tú sientes. Hubo momentos que también sintió soledad. Hubo momentos en los cuales también se enojó. Hubo momentos que también tuvo hambre, que también tuvo frío. Hubo momentos como tú sientes. Y Él se compadece de ti porque sabe lo que sientes, porque lo ha sentido en carne propia. Fíjate, aparte de que se hizo hombre, nos dice ahí en 2 de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. ¿Estás ahí? Dice la palabra de Dios, porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, ¿qué dice? Se hizo pobre. Se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Fíjate, conoce la condición del hombre, conoce todo lo que el hombre siente. El Señor conoce todo de ti y su anhelo es que vivas como un hijo del Rey, como un hijo de Dios. Todo lo hizo por ti, todo lo hizo por amor a ti. Esta familia le creyó al Señor. José y María le creyeron al Señor y le obedecieron. Y el Señor hoy sigue hablando a tu vida y el Señor va a seguir hablando a tu vida y tienes que permanecer, tienes que confiar en Él. El Señor te ha prometido algo, el Señor te ha dado una promesa, Él la va a cumplir, solamente permanece. ¿Qué hubiera pasado si José, a pesar del sueño, él dice, no, yo no creo ni en sueños, yo no recibo más a María? El Señor hubiera seguido insistiendo, porque Él era un hombre recto, porque Él era un hombre justo.
y el Señor había diseñado a esta familia para recibir al Salvador. Continuamos ahí en el texto de Mateo. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió. Dejar su corazón nuevamente listo para recibir a su mujer. No había nada que reprochar, no había nada que reclamar, todo había quedado claro, Dios había sido transparente, Dios había hablado a su vida. Y dice el versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, como Dios lo había dicho. Dice, pero no la conoció. Y la palabra conocer tiene que ver con relación, con intimidad. Aquí hubo contacto sexual porque eran esposos. Pero fíjate que hoy se ha hecho tanto escándalo, tantos debates sobre teología, porque si es virgen, que si no es virgen, que si perdió la virginidad, que permaneció virgen eternamente, perpetuamente. No, aquí nos dice la palabra de Dios que José la conoció, tuvo intimidad con ella porque era su esposa. Y no había nada de malo en eso, no hay maldad en esto. No sé por qué hoy mucha gente se ofende porque se dice que María tuvo intimidad con su esposo. Esto era lo normal, era lo que le esperaba. Fíjate que una de las partes que la gente levanta es que hasta no quiere decir que sí hubo relación sexual. Por supuesto que la hubo. Hace tiempo entrevistaban a una religiosa, a una monja, y le preguntaban en televisión, oiga, ¿usted cree que José y María se amaban? Y ella dijo, claro, pues eran esposos, por eso se casaron. Dice, ¿y usted cree que no hubo intimidad entre ellos? Y la monjita así como quisquillosa dijo, pues ¿cómo no? Si José la amaba, era su mujer. Tenía que haber intimidad. Solamente que esto para nosotros ha sido todo un escándalo. A esa religiosa por haber dicho esto, la excomulgaron. Fíjate, por haber dicho esto. Pero ¿qué dice la Escritura? Se fue al infierno. Sí, eso no puedes pensar. Pero aquí la palabra de Dios te está diciendo, y no hay maldad. El Señor nunca le dijo a María, y nunca más vas a tener hijos, solamente a Jesús. No. El Señor no establece una ley donde diga que no se puede tener hijos. De hecho, para la mujer judía, el tener hijos era una bendición. Bueno, para todas las mujeres, pero entre más hijos tuvieran, eran más benditas, ¿verdad? Entonces no había problema en esta situación, no había maldad en María, y hay textos que nos dicen, ¿verdad?, que María tuvo otros hijos, a lo cual también hacen debates diciéndonos que no, que esos hijos eran de otras personas, pero que no eran de María. María permaneció virgen, y no, por supuesto que no. Y no hay maldad en esto. María fue una mujer obediente al Señor, y por lo tanto tiene que ser galardonada, porque cumplió con lo que el Señor le había mandado. Impresionantes palabras de María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Impresionantes palabras de María. Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, ¿verdad? Y hoy podemos leerlo así solamente, pero imagínate ella cuando lo vivió. Después de todo esto, José, bueno, pues está con su esposa, ahora con su esposa, y que está embarazada, pero que no es de ningún varón, sino que es del Espíritu Santo. Ahora sí a disfrutar del matrimonio. Y entonces de repente, ¿verdad?, viene este empadronamiento y se tienen que ir a Belén. Una caminata, se cree que un aproximado de 6 días nada más. Porque no había, ¿verdad?, como ahora, no había Didi, no había taxi, no había camión, no había transporte, ¿verdad? Entonces tuvieron que trasladarse, pues se cree que unos 6 días de caminar.
Y pues bueno, después de todo esto, Herodes viene el nacimiento de Jesús, y Herodes quiere matar al niño. Y ahora José tiene que huir a Egipto, a la vuelta de la esquina. ¿Verdad que el Señor cumple sus propósitos y nos encomienda sus cosas? Y muchas de las veces queremos que todo sea fácil porque es de parte de Dios. Muchas de las veces no va a ser así. Tienes que esperar el tiempo de Dios. Dios va a mover las cosas como a Él le plazca, pero se va a cumplir su palabra. Tú tienes que permanecer. Dice que muchos de los varones que están aquí ya no tienen contacto con sus hijos. Tal vez tu hijo ya no te quiere ver. Tal vez tus padres ya no te quieren ver. Pero hay una promesa de parte de Dios. Y tienes que creerla, y tienes que esperarla, y tienes que ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Vámonos ahí a Malaquías, capítulo 4, versículo 6. Si no has visto a tus hijos, si no has visto a tus padres, si sientes que te rechazan o hay conflicto con alguno de ellos, toma la palabra de Dios. Vamos ahí, Malaquías, capítulo 4, versículo 6. ¿Estás ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Señor se compromete a hacer volver el corazón de tus padres, el corazón de tus hijos. El Señor se compromete. En la administración, cuando me toca administrar a veces sobre familias, muchas de las veces termino llorando porque me impresiona cómo Dios se está moviendo. Y precisamente uno de los varones de la casa de restauración, una de las situaciones cuando él llegó aquí era que no había contacto con su hijo. Y a través del tiempo lo puso en oración. Y en una fiesta, bueno, pues tuvieron la oportunidad de convivir, de verse. Él regresó contento porque había visto a su hijo, porque había platicado con él. Pero gracias a Dios este jovencito permitió que yo le ministrara, tratamos muchas cosas y Dios ha ido trabajando en su corazón. El viernes tuvimos una plática nuevamente y ahí es donde se liberó el perdón. Y se cumple la palabra de Dios. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dios se compromete a hacerlo. Dios lo hizo en mi vida. Dios lo va a hacer en tu vida. Solamente espera el tiempo de Dios. No te adelantes, no le ayudes a Dios. Él sabe, Él va a marcar los tiempos. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y si estás mal con alguno de la familia, Dios se va a encargar de arreglar la situación. Solamente espera el propósito de Dios. Vamos a Jeremías 31:3. Alguien que lo lea con voz fuerte y varonil. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Con un amor eterno, que es desde la eternidad hasta la eternidad. Por tanto te prolongué mi misericordia. Por tanto extendí mi misericordia. Por tanto envié a mi Hijo Jesús para que fuera salvo. Esta es la misericordia de Dios. Y dice, hay otro texto de la Escritura donde dice: te tengo esculpido, te tengo grabado en la palma de mi mano. Ponte de pie, por favor. Hoy 24 de diciembre, ¿verdad? Nos vamos a reunir para tener una cena. No es una cena cualquiera, es una cena donde nosotros celebramos el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Una cena de convivencia donde nosotros vamos a reconocernos hijos de Dios. Una cena donde vamos a estar conviviendo porque somos amados por el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y sé que puede haber nostalgia en tu corazón por la familia, sé que puede haber nostalgia porque no los has visto o porque piensas que no los vas a ver, pero toma la palabra de Dios. Él hará volver el corazón. Él va a volver a tocar el corazón. Y tú no sabes qué tenga que hacer Dios para que tus padres te busquen, para que tus hijos te busquen, para que haya ese acercamiento. Dios lo va a hacer. Si estás mal con alguno de la familia, Dios se va a encargar, ¿verdad?, de arreglar esta situación. Si le has fallado a tus padres, si te has fallado a ti mismo, si le has fallado a alguien, descansa en el Señor. Dice que Él ha prolongado su misericordia. Quiero que en este momento cierres tus ojos, inclina tu rostro, y si hay algo en ti que no te da paz, que te ha robado la paz, quiero que lo pongas delante del Señor. Si tienes que bendecir a tus hijos, si tienes que decir al Señor que los extrañas, si tienes que decir al Señor que te preocupan, que extrañas a tus padres, ponlos delante del Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria sea para ti, Señor. Toda la alabanza y la adoración, amado Dios, en esta hora, Padre. Escrito está, mi Señor, y confiamos en tu palabra, que es viva y eficaz, que tú harás volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Amado Dios, en esta hora clamamos, Señor, por nuestros hijos, Padre. Clamamos, Señor, que toque su corazón, amado Dios. Si están en malos caminos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, clamamos, Señor, que sean levantados, Señor. Clamamos, mi Señor, que sean restaurados, mi Señor, porque son tuyos, porque te pertenecen. Padre, nosotros confiamos en ti, amado Dios, y sabemos que tú vas a mover las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos esa promesa, Señor, que tú harás volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos, amado Dios. Si hay, Padre, alguna situación con los padres en esta hora, pedimos, Señor, que se rompa toda maldición, mi Señor, y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que hay bendición. Declaramos tu presencia, Señor, sobre nuestras vidas, amado Dios. Tomamos tus promesas, Señor. Confiamos en ti, Señor. Y queremos de ver el cumplimiento de tu palabra, porque tú eres un Dios veraz, porque eres un Dios verdadero. Te damos gracias, Jesús, porque has nacido, Señor. Gracias, Jesús, porque viniste a darnos libertad. Gracias, Jesús, porque tú tomaste, Señor, toda maldición para que cayera sobre nosotros la bendición. Gracias, Jesús, porque te hiciste pobre para que nosotros viviéramos en tu riqueza, Señor. Gracias, Jesús, por las bendiciones, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, amado Dios. Toda la gloria sea para ti, Señor. Toda la alabanza, la adoración, amado Dios. Gracias, gracias, Señor, por cada uno de los varones. Gracias, Señor, por cada una de las mujeres. Gracias por cada familia aquí representada. Te alabamos y te adoramos, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dar un aplauso a Jesús. Bueno, pues para todos, el día de hoy tendremos nuestra cena. Quien guste estar acompañarnos, ¿verdad? Empezamos a partir de las 8 de la noche. Vamos a tener nuestra cena de Navidad, una cena de gala. Para esta cena, bueno, a mi esposa una persona le dio una bendición y ella quiso ocupar para esta cena, y es Dios moviendo el corazón de las personas. Entonces siéntete bendecido. Es importante que nosotros disfrutemos de lo que el Señor nos da. También es importante que si tienes aquí tu visita, te voy a pedir que te acerques con tu visita. Con una visita, acérquese con su visita. Pues abrázalos, date la oportunidad de abrazarlos. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Ahí están bien.
Es un gozo esto. Los varones a veces de 2 o 3. Pero quiero de que es un gozo. Y muchas navidades me la pasé alcoholizado. Muchas de las navidades no sabía ni cómo terminaban las fiestas. Solamente era una temporada de alcoholismo y de drogadicción. Muchas de las veces tu familia te estuvo buscando. Muchas de las veces era un tiempo para drogarse, pretexto más para alcoholizarse. Pero hoy tienes ahí a personas que te aman. Tienes ahí a alguien que está preocupado por ti. Y hoy Jesús, reconocemos que Jesús ha venido para traernos vida, vida en abundancia. Y siéntete dichoso de que hay alguien que puedes abrazar. Si es tu familia, qué gozo que puedas estar con ellos. No sabes cuántos años el Señor te los va a prestar. Pero hoy siéntete afortunado, siéntete bendecido de este tiempo. Quiero decirte que te predicaba acerca de qué regalo es para Jesús. Este es el regalo para Jesús. Y siéntete dichoso, siéntete afortunado de tener a alguien a quien abrazar. Cuando estabas alcoholizado, estabas drogado, ni sentías cómo si abrazabas o cómo te abrazaba. Muchas de las veces tal vez fuiste objeto de abuso, y abuso sexual, abuso físico. Hoy puedes sentir, puedes palpar, porque estás en tus 5 sentidos. Es una bendición y este es el mejor regalo para Jesús. Que te vea con tu familia. Porque eso es lo que Él ha querido, deleitarse en tu familia, deleitarse en ti. Y dale gracias al Señor por eso. Padre, te damos gracias, amado Dios, por el don de la familia. Padre, gracias, amado Dios, por cada uno de los que tú nos has dado. Gracias, amado Dios, por la familia. Gracias, Padre, porque hoy podemos abrazar, porque hoy podemos sentir, amado Dios. Señor, gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar juntos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar levantados, Señor, de estar en nuestros 5 sentidos, amado Dios. En esta hora, Padre, abro mi corazón, confío en ti, Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por cada bendición. Gracias, Señor, porque hoy, mi Señor, puedo sentirme amado, porque hoy sé que soy amado, porque hoy sé que puedo amar. Padre, pongo delante de ti a mi familia, Señor, a mis padres, Señor. Te pido que tú los guardes, que tú los sanes, mi Señor, si hay enfermedad. Padre, clamo, mi Señor, que tú pongas vida, mi Señor, en ellos, amado Dios. Clamo, Señor, porque pongas paz en sus corazones, amado Dios. Clamo porque tú me restaures, Jesús. Voy a esperar tu tiempo, Señor. Voy a esperar el tiempo, amado Dios, que tengas para mi vida. Voy a confiar, Señor, que tú vas a mover todo, Señor, para poder ser restaurado. Gracias, amado Jesús, porque hoy es Navidad, porque hoy, Señor, has nacido en nuestros corazones, en nuestra congregación. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Dar un aplauso al Rey de Reyes.